Buenas tardes, profesora. Mi grupo formado por Noelis González, Nayelis Rodríguez, Nayelis de Lora, Dagmar Espinosa y mi persona Ana Flores tiene el gusto de presentarle nuestro proyecto final que lleva por título Manejo y almacenamiento de materiales. Manejo de materiales. Las normas de manejo de materiales dicen que las bolsas, contenedores o paquetes almacenados en hileras deben ser aplicados, bloqueados, entrelazados y limitados en altura de forma que sea estable y esté asegurado contra deslizamiento y caídas. Para materiales generales, las normas no explican en qué consiste el bloqueo o el entrelazamiento ni especifica límites de altura para las pilas. Sin embargo, algunas prácticas industriales parecen desafiar la norma, ya que no especifica, pero sí define resultados. Por ejemplo, de forma que sea estable y esté asegurado contra deslizamientos o caídas. La norma deberá reconocerse como una norma de desempeño. La limpieza es otra consideración en el almacenamiento de materiales. Las prácticas descuidadas de limpieza en almacenamientos presentarán riesgos de tropiezo o incendios. La acumulación de ciertos materiales presta refugio a las plagas, que también constituye a un riesgo. El almacenamiento externo puede recubrirse de hierbajos y pastos que aplican riesgos de fuego en los tiempos de seca. El gerente de seguridad e higiene debe lidiar el aumento de la reducción de las ventas de la empresa, así como la suerte que corre la producción. Si hay un aumento reciente de producción en anticipación o en respuesta a un incremento de las ventas, se debe presentar un problema de almacenamiento. Tipos de equipo en el manejo de materiales. Tenemos la carretilla de mano, que son las plataformas con las ruedas para el movimiento manual de artículos, la unidad de carga y los materiales a granel. Los ejemplos incluyen carretillas de mano, los camiones de ruedas o por operación de carretilla. Como segundo punto tenemos las carretillas impulsadas, que son los vehículos con plataforma para el movimiento organizado de artículos, la unidad de carga y el material de granel, manejado por los seres humanos, impulsado por la batería, gasolina o gas del propano. Los ejemplos incluyen el walkie transportador, donde el operador camina con el vehículo que dirige, el forklift transportador en camión, solider tractor remolque y los camiones de grúa industriales. Las grúas, vías de un solo riel y enrollamiento son los dispositivos que se usan normalmente para operaciones manuales, diseño para alzar, bajar y transportar objetos pesados. Los ejemplos incluyen grúas de puente o grúas de caballete. Los transportadores, que la gran familia de dispositivos a menudo mecanizadas, a veces automatizadas, se diseñaron para mover los materiales entre situaciones específicas encima de un camino fijo, generalmente en cantidades grandes o volúmenes. Los ejemplos incluyen los transportadores por gravedad, transportadores por impulso, cadena de remolque de piso, entre otros. Los sistemas de vehículos guiados automáticamente son vehículos automáticamente dirigidos, diseñados para seguir trayectorias definidas. Algunos son capaces de cargar automáticamente y descargarlas de la unidad. Los ejemplos incluyen los derivables, las montacargas, la unidad de transportadora de carga. Otro equipo de manejo son las misceláneas, que cubren muchos otros tipos de hardware que se usa para manejo de materiales. Entre estos tenemos a los robots industriales y entre otras partes manipuladoras. Consideración de los materiales y condiciones de movimiento. Una característica obvia por la que se clasifica un material es según su forma física, sólido, líquido o gaseoso. Una segunda característica es si el material será movido o a granel como pedazos individuales. Todavía una tercera característica es si el material será movido en alguna forma de recipiente, por ejemplo, los tambores para los líquidos, los tanques para los gases, las cacerolas de sólidos individuales, las bolsas para los sólidos granulares. El plan del sistema de manejo material se influencia por estos tipos de factores. Si el material bajo consideración es un líquido y será movido a granel encima de una distancia larga, la tubería debería darse como consideración seria. Características de materiales, medidas o descriptores. Según la forma física, sólido, líquido, gas. Según el tamaño, la longitud, anchura, altura y volumen. Según el peso, peso por pedazo, peso por volumen de la unidad. Según la forma, largo,
plano, redondo, cuadrado, el riesgo de daño frágil, quebradizo, fornido, según la seguridad de riesgo, explosivo, tóxico, corrosivo, la condición, caliente, húmedo, sucio, pegajoso. Además de estas características del material, hay otros factores a considerar analizando los requisitos del sistema. Estos otros factores relacionan el movimiento y se ocupan de las condiciones en lugar del propio material. Se incluyen la cantidad de material a moverse, la proporción de flujo requerido, la planificación de los movimientos, la ruta por la que los materiales serán movidos, los factores misceláneos. Los principios de manejo de material. Estos 20 principios se presentan en la mayoría de las referencias normales en el manejo de materiales. Nuestra lista se piensa más específicamente como una guía en la planificación del sistema del manejo automatizado. Uno del más importantes de los principios es el principio de unidad de carga. Principios de manejo de material. Principio de unidad de carga. Los materiales que serán movidos deben agregarse en una cantidad grande y el tamaño de la unidad debe ser el mismo para todos los materiales. Los materiales se ponen típicamente en una paleta u otro recipiente de tamaño estándar, según la conveniencia de su manejo. Los materiales y recipientes conforman la unidad de carga. Cargas parciales. Transporte con carga llena la unidad siempre que sea posible en lugar de tener cargas parciales. Principio de la distancia más corta. Los movimientos de materiales deben procurar las distancias más cortas posible. La realización de este principio generalmente depende del plan de esquema de la planta. El derecho, la regla de flujo en línea. El camino para el manejo de material debe ser de línea recta, desde un punto de origen al punto de destino. Esta regla es consistente con el principio de la distancia más corta. Principio del mínimo, tiempo final. El movimiento de una unidad de carga consiste en el tiempo de movimiento más el tiempo requerido por cargar, descargar y otras actividades que no incluyen el transporte real de los materiales. Minimice tiempos de no movimiento. El principio de gravedad. Use la gravedad para ayudar al movimiento de materiales de la magnitud posible, al mismo tiempo considerando la seguridad y el riesgo del daño al producto. Acarreo de la carga en ambas direcciones. El sistema de manejo debe diseñarse y debe fijarse a la magnitud posible para llevar las cargas en ambas direcciones. Devolver los viajes con las cargas vacías es malgastador. El principio de mecanización. El manejo manual de material debe evitarse. El proceso de manejo de mecanizarse donde sea posible para aumentar eficacia y economía. El principio de sistema. Integra el sistema de manejo de materiales con otro sistema para facilidad, incluyendo la recepción, inspección, almacenamiento, producción, empaquetamiento, almacenaje, envío y transporte. El principio del sistema de flujo. Integre el flujo de material con el flujo de información en el manejo y almacenamiento del sistema. El principio de orientación de parte. En los sistemas de la producción automatizados, la orientación de la parte de trabajo debe ser establecida y debe mantener a lo largo el proceso de manejo de material. Bandas transportadoras. Un sistema transportador se usa cuando deben moverse los materiales en cantidades relativamente grandes entre situaciones específicas sobre una trayectoria fija. La mayoría de los sistemas de transporte se usan para mover las cargas a lo largo de las sendas. Otros transportadores usan la gravedad para mover la carga de una elevación en los sistemas a una más baja elevación. Los portadores tienen atributos siguientes. Generalmente son mecánicos y algunas veces automáticos. Son fijos en la posición para establecer los caminos. Pueden ser montados sobre el piso o sobre la cabeza. Casi siempre se limitan a un flujo direccional de materiales. Generalmente mueven cargas discretas, pero pueden usarse ciertos tipos para mover volumen o cargas continuas. Tipos de transportadores. El transportador de rodillo consiste en una serie de tubos dispuestos en forma perpendicular a la dirección de viaje. Los rodillos se contienen en marco fijo que eleva el camino sobre el nivel del suelo de varias pulgadas a varios pies, sobre los cuales viajan las cacerolas que llevan las cargas de la unidad. Los tipos de gravedad se colocan para que el camino esté a lo largo de una cuesta descendente, la fricción rodante superada suficiente. De patín. Estos son similares en el funcionamiento a los transportadores del rodillo. Sin embargo, en lugar de los rodillos se usan ruedas de patín que ruedan en las flechas conectadas al marco que es usado para rodar la paleta o llevar cacerola u otro recipiente a lo largo del camino. De cinturón y cadena. Se compone de una cinta continua de alambre trenzado o de material plástico sobre el cual se ponen los materiales, los cuales viajan a lo largo de la ruta. El cinturón es de una vuelta continua para que la mitad de su longitud pueda usarse para entregar los materiales y la otra mitad es la carrera del retorno, normalmente vacía.
De tablillas. Estos usan plataformas individuales, tablillas que se conectan a una cadena continuamente en movimiento, aunque su mecanismo de impulsión es la cadena. Se ponen las cargas en la superficie llena de las tablillas y se transportan a lo largo de ellas. El tranvía transportadoras. Un tranvía en el manejo material es un carruaje de ruedas que corre en un riel arriba del que pueden suspenderse las cargas. Un transportador del tranvía consiste en tranvías múltiples, los cuales se encuentran espaciados a lo largo del sistema ferroviario por medio de una cadena interminable o cable. La cadena o el cable se ata a una cuerda que proporciona el movimiento al sistema. Hay otros tipos de transportadores, quizás de importancia menor para nuestros propósitos en la automatización. Los otros tipos incluyen las cascadas, rampas, los tubos, los transportadores del tornillo, los sistemas vibrantes y los transportadores verticales. Las aplicaciones. 1. El funcionamiento del tren sin conductor. Esta aplicación involucra el movimiento de las cantidades grandes de los materiales con largas distancias por recorrer. 2. Los sistemas de almacenamiento y distribución. Se usan típicamente transportadores de unidad de carga y montacargas en estas aplicaciones. Estas operaciones de almacenamiento y distribución involucran el movimiento de materiales en la unidad de carga. A veces se mueven los artículos individualmente o en las situaciones específicas. 3. Las operaciones de línea de ensamble. En estas aplicaciones, la proporción de la producción es relativamente baja, quizás de 4 a 10 minutos por la estación en la línea. Y hay una variedad de modelos diferentes hechas en la línea de producción. 4. Los sistemas de manufactura flexibles. Otra creciente aplicación de la tecnología AGVS está en los sistemas de manufactura flexible. En esta aplicación los vehículos guiados se usan como el sistema de manejo de materiales. En el EFMS, los vehículos entregan o retiran los materiales en las áreas de trabajo del sistema. 5 serían las aplicaciones misceláneas. Estos tipos de aplicaciones requieren el movimiento de los vehículos entre los diferentes pisos, haciendo uso del ascensor para este propósito. Los factores que afectan a las decisiones sobre el manejo de los materiales. Existen 4 factores a las decisiones sobre el manejo de los materiales. 1 es el tipo de sistema de producción. 2 son los productos que se van a manejar. 3 el tipo de edificio dentro del cual se van a manejar los materiales. Y 4 sería el costo de los dispositivos para el manejo de estos. Existen aspectos muy importantes del manejo de los materiales. Entre estas consideraciones se incluyen el movimiento de hombres, máquinas, herramientas e información. El sistema de flujo debe de apoyar los objetivos de la recepción, la selección, la inspección y el inventario, la contabilidad, el empaque, el ensamble y otras funciones de la producción. Algunos consejos sobre almacenamiento seguro. Hay estanterías de diferentes formas y tamaños. Algunas las podríamos llamar amateurs y otras profesionales. Pero todas ellas tienen algo en común. Guardan cosas y productos. Por ello, las puedes ver en cada espacio que mires. Tu casa, la oficina, el almacén, siempre están ahí presentes. Por eso debes saber la forma correcta de utilizarlas y cuidarlas para evitar accidentes. Aquí en Cuidado con el Riesgo te dejaremos muy claro lo que te puede pasar si no tienes cuidado al trabajar. Rotura en la plataforma o paneles que conforman el pasillo, fallas en las estructuras. Ten cuidado que todo esto te puede causar caídas a distinto nivel, caídas a distinto nivel, caídas a distinto nivel. Tu vida debes proteger. Resbalones y tropezones en el momento de acceder por la escalera A, transportando cajas o materiales o simplemente desplazándose. Caídas a distinto nivel, caídas a distinto nivel, caídas a distinto nivel. Tu vida debes proteger. Efectuar trabajos en niveles superiores,
usando otros elementos auxiliares en vez de la escalera. Oh no. Espera, pero también pueden haber caídas al mismo nivel. ¿Y cómo puede ser eso? Suelen tener su origen en la falta de orden y limpieza, en la superficie de los pasillos o en las zonas de bodega. Y así son caídas al mismo nivel, caídas al mismo nivel, caídas al mismo nivel. Tu vida debes proteger. Hundimiento de los niveles de carga, hundimiento de los niveles de carga por hundimiento de los niveles de carga. Sobrecarga que genera la deformación, especialmente de largueros horizontales. Sobrepasar los límites máximos de cargas admisibles intencionalmente o por desconocimiento de peso real que soporta estantería causando rotura. Hundimiento de los niveles de carga, hundimiento de los niveles de carga por hundimiento de los niveles de carga. Contactos accidentales por instalaciones internas en las bodegas o destinadas a la iluminación. Trabajos eléctricos, filtraciones permanentes o temporales hechas por personal no competente. Golpes por vehículos y estanterías por espacios reducidos. Distancias de seguridad no suficientes, despidos al maniobrar. Hundimiento de los niveles de carga, hundimiento de los niveles de carga por hundimiento de los niveles de carga. Caída de cargas o objetos sobre zonas de paso o trabajo. Caída de cargas o objetos sobre zonas de paso o trabajo. Debido a la utilización de elementos de carga sin la resistencia adecuada o la deficiente colocación de las cargas sobre las estanterías, incorrecta colocación de las unidades de carga sobre los largueros, caída de cargas o objetos sobre zonas de paso o trabajo. Sobre zonas de paso o trabajo. En plataformas o niveles superiores de trabajo, desprotegidos por la rotura de una plataforma de carga o de pasillo. Personas situadas en las proximidades de zonas de trabajo, peligro de caída de objetos. Caída de cargas de objetos sobre zonas de paso o trabajo. Caída de cargas de objetos sobre zonas de paso o trabajo. Ya entendí, pero no siga, amigo, que me duele. Más bien, ¿no tendrá un par de consejitos por ahí para evitar accidentes? Justamente a eso vamos. Aquí te tengo algunos consejos para evitar dolores. Digo, para prevenir riesgos al almacenar objetos. El primer paso es revisar. Con base al informe, corregir y prevenir. Ten cuidado al hacer uso de las estanterías y al mover la mercancía. Y por último, evita hacer trabajos para los que no estés preparado. Deja a los especialistas hacer lo suyo. Ten en mente, revisar, prevenir, arreglar. Haz tu trabajo sin confiarte de más y dejar los arreglos y modificaciones para el que sabe. Son los consejos que te venimos a dejar.